Venezuela entra a un momento político muy complicado. Por un lado, ha comenzado la recogida de firmas para cumplir los requisitos que demanda la petición de hacer un referéndum revocatorio para la salida de Nicolás Maduro, el presidente de la República del Poder. Por otro lado, la profundización de la crisis económica que ha llevado ya al recorte de la jornada laboral, a una enorme inflación y, por supuesto, a la gente a movilizarse en las calles. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo va a vivir un proceso que por demás será largo? Porque los requisitos para cumplir el plebiscito no son sencillos e implican varias etapas que se tienen que agotar antes de que pudiera convocarse ese referéndum. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le doy la más cordial bienvenida y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para recibir sus comentarios y, por supuesto, acompáñame a ver estos datos que permiten contextualizar el debate que vamos a tener aquí en este foro. A unos meses de la instalación de la primera Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora desde que la revolución bolivariana llegó al poder, los pronósticos de la difícil cohabitación entre los poderes se han cumplido. La oposición se dispone a tramitar un plebiscito para obligar a la salida del presidente Nicolás Maduro. La polarización política amenaza con agravarse en las próximas semanas, en medio de un derrumbe económico que ha llevado al gobierno incluso a recortar la jornada laboral de los servidores públicos. El Consejo Nacional Electoral anunció que estaba listo el formulario para tramitar el plebiscito, pero la alegría de la oposición fue pasajera porque con la nueva jornada laboral, la auditoría de las firmas que avalarían la petición de referéndum revocatorio puede tardar mucho más de lo previsto por los opositores. El Ejecutivo ha limitado la semana laboral a lunes y martes durante al menos los próximos 15 días, ante la prolongada sequía que mantiene a punto del colapso a la principal central hidroeléctrica de Venezuela, ubicada en el sur del país y que genera el 70% de la electricidad que se consume. Si el referéndum revocatorio tiene lugar después del 10 de enero de 2017 y cuenta con apoyo mayoritario, sería el vicepresidente quien asumiría automáticamente el poder. Si se celebra antes, en cambio, habría convocatoria de elecciones. Toda la oposición dejó de lado sus diferencias y convocó a los capitalinos para sumarse a un esfuerzo que no han abanderado, pero que apoyan como una de las formas de impedir que el chavismo siga hasta 2019 en el poder. Vamos a sacar un decreto. Posiciones. 1. El Consejo Nacional Electoral también acatará ese horario reducido para revisar las 197.978 firmas, 1% del padrón electoral que presentará la oposición para el plebiscito. 2. El gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial Enrique Capriles ha prometido que en 3 días cumplirán con el requisito. El lunes, primer día hábil de la semana próxima, entregarán las planillas. No tiene sentido que el revocatorio se celebre el año que viene, afirmó Capriles. 3. La esposa del líder opositor Leopoldo López, en prisión desde hace 28 meses, afirmó sobre el plebiscito que es el paso que los acerca a la libertad de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela, como le decíamos, entra un momento político muy complicado, muy complejo. Ya están recogiendo firmas para cumplir los requisitos que permitan poner en marcha un plebiscito revocatorio de mandato del presidente Nicolás Maduro, en medio de una situación económica también extremadamente complicada por la profundización del desabasto, de la falta de alimento y de incluso las movilizaciones en la calle. Y para entrarle a analizar los próximos escenarios, el curso que pueden llevar los acontecimientos en ese país en las próximas semanas y meses, me da mucho gusto que esté conmigo aquí hoy para entrarle al tema. Arturo Martínez Lerma, él es profesor investigador internacionalista de la Universidad de La Salle. Muchas gracias, Arturo. Gracias por la invitación. Un placer tenerte. Gracias. Aquí. Y como siempre, mi amigo Nayar López. ¿Cómo estás, Nayar? ¿Qué tal? Buenas. Encantado, encantado de tenerte aquí, como siempre. Gracias. Nada más, muchas noticias de América Latina. Están ocupando los primeros lugares. Habíamos hablado de Brasil hace unas semanas, ahora de Venezuela. Wow. Pues vamos a entrarle, si les parece, y digamos, abuelo del pájaro, lo primero es la valoración del momento. Finalmente la oposición logra, digamos,
el júbilo de poner en marcha el proceso revocatorio para evitar que Maduro llegue hasta 2.19, ¿no? Hasta los 19. Hasta 2.19. Pero inmediatamente lo que hay que empezar a desentrañar es lo primero que les baja un poco el ánimo es la reducción de la jornada, que puede hacer que la recogida de firmas sea mucho más complicada, no solamente en este proceso, no solamente en esta etapa, sino hacia adelante, porque los trabajadores del Estado están yendo a trabajar solamente 2 días a la semana. Así ¿Cómo calificarías o cómo valorarías el momento actual de Venezuela? Pues efectivamente Venezuela está viviendo, igual que muchas regiones de nuestra América Latina, pues grandes problemas. A Venezuela hay que verlo desde el aspecto político, económico, social. En el aspecto político efectivamente está viendo esa transición, estos tipos de cambios ahorita con el proceso del referéndum que se ha iniciado con la recolección de las firmas. Esa es una etapa. Sin embargo, la parte económica, la parte social que está impactando más a la población en Venezuela, lo que está generando estos grandes problemas, estas movilizaciones al interior. Hay descontentos en todos los tipos, sobre todo el problema de la alimentación. Se vive en grandes problemas de abastecimiento de todo tipo. Desde que se empezaron las nacionalizaciones, desde un poco con Hugo Chávez y con Maduro, las empresas pues, cerraron definitivamente, el gobierno no tuvo la capacidad de administración, de recursos y de producción, lo que ha generado que esa escasez es la que se vive en Venezuela. O sea, lo que estarías diciendo, lo que traemos es una crisis larvada que se produjo ya hace tiempo y forma parte, digamos que en la base está el deterioro de la planta productiva venezolana, pero hace pocos meses, Nayar, platicábamos justo sobre Venezuela, acababa de instalarse la primera asamblea con mayoría opositora, y ahí digamos que los pronósticos eran, o más bien las expectativas o las dudas, las interrogantes que había es, ¿y cómo se va a producir la cohabitación? Una cohabitación muy difícil entre una oposición y un gobierno que están polarizados y en el que los puentes de diálogos se ven tan difícil como esto, pues a los pocos meses pedir un referéndum revocatorio del mandato. Bueno, la cohabitación en realidad no ha existido, son 2 poderes que están cada uno con su dinámica, digamos. Pero la oposición en la Asamblea, con el control a partir de las elecciones del 6 de diciembre, pues tiene un objetivo claro, como lo ha tenido desde 1998, cuando Hugo Chávez gana las primeras elecciones, y es regresar al poder, como sea. Ya lo intentaron con un golpe de Estado, ya lo intentaron con un paro petrolero, ya lo intentaron con un referéndum revocatorio que no lograron ganar para destituir a Chávez. Lo intentaron con boicot electoral en el 2005, cuando no asistieron a las elecciones parlamentarias, y lo intentaron nuevamente en 2014. O sea, ¿tú a ellos les atribuirías la crisis? En gran parte hay una gran responsabilidad por parte de la oposición, porque la oposición no solamente es esta parte política, digamos, representada en partidos, es el grueso del empresariado reunido a partir de Fede Cámaras, y son los venezolanos que, como al revés de lo que normalmente se ha dicho en Venezuela, pues ocupan prácticamente el 80% de los medios en manos de la oposición antichavista. ¿Tú, Arturo, compartirías ese diagnóstico? Por supuesto, que creo... La oposición es la que está generando o han sido las propias decisiones del gobierno, primero de los gobiernos anteriores, de Hugo Chávez, y luego de Nicolás Maduro, los que han llevado a esta crisis. ¿Dónde situarías, digamos, tú efectivamente, ha sido la mala aplicación de las estrategias. El gobierno se volvió populista. Al tener esa situación populista no pudo abastecer todos los elementos que el gobierno necesita. Además, el contexto internacional también influyó. La baja del petróleo. Venezuela es un país, era un país importante productor de petróleo. Ahora que hubo la reunión de Qatar precisamente para establecer los precios internacionales, Venezuela y Irán dijeron no, nosotros no entramos a esto. Sin embargo, a nivel internacional esto también está afectando a Venezuela. La mira se tiene sobre ellos. De los precios, por supuesto. Así es. Y entonces esto, por supuesto, está afectando la relación interna de los poderes, ¿no? O estas oposiciones que están teniendo esos elementos en contra de Maduro. Entonces Maduro está aprovechando todos sus elementos del ejército básicamente para poder controlarlos. Sin embargo, los problemas sociales empiezan a crecer y un pueblo con hambre es peligroso.
Así han empezado las grandes revoluciones, ¿no? Por hambre. Entonces, estas situaciones, si no se van a controlar, van a generar mayores problemas. Este referéndum, por eso es un proceso, pero sin embargo tenemos que ver los problemas internos de los partidos políticos, o la oposición básicamente, ¿no? Que el gobierno los tiene reprimidos. Las cuestiones de los presos políticos, los derechos humanos, los desaparecidos que hay en Venezuela. También hay una ola migratoria. Hay muchos venezolanos que están migrando a México, por ejemplo, ¿no? Vía Estados Unidos. Entonces, todas esas situaciones, por supuesto, considero que son la mala aplicación de las políticas de este gobierno, ¿no? De estas situaciones del gobierno de Maduro, y la oposición es lo que está aprovechando. Ahora, en cualquier caso, el proceso está en marcha, la oposición ha hecho un llamado para trabajar unida en este caso y sumarse a la recogida de firmas, y el propio ex candidato presidencial, Capriles, dijo que el lunes próximo van a estar las primeras 200,000 firmas, 1% del padrón, para desatar, poner en marcha el proceso. ¿Tú cómo ves el escenario? ¿Crees que tiene viabilidad? ¿Crees que ese proceso puede prosperar y superar los distintos obstáculos que hay por delante? Bueno, son más que obstáculos, son retos, porque la Constitución establece una serie de pasos, son 3 en este caso en particular, para que se pueda aplicar un referendo revocatorio y pueda tener éxito, ¿no? Es decir, primero se entrega 1% del padrón, que son alrededor de 200,000 firmas. Eso tendrá que ser el lunes. El lunes. Después de eso, tienen que entregarse alrededor de 4 millones de firmas para que se active el referendo. Y entonces se convoque. A ver, 4 millones de firmas, decías, es el 10%, 20% del padrón. Ajá, el 20% del padrón, no menos del 20% del padrón. Ajá. Digamos, para ser exactos, 3.914.420 firmas. Después de eso se convoca ya entonces a un referéndum en el que tiene que votar el 25% del padrón como mínimo, pero para el caso en particular, tienen que el sí al revocatorio tiene que obtener la misma votación que obtuvo el presidente Maduro en la elección del 2014, que significa... y sinceramente, ¿qué viabilidad, se los voy a preguntar a los dos, le ven a esto? Porque, a ver, solamente por dar un dato, y aunque sea especulativo, pero es posible que a lo mejor en las próximas elecciones en México en 2018, quien gane se imponga con menos del 30%. Aquí estarían pidiendo 25% de participación del padrón. Del padrón. Es un reto, por eso decía, es un reto muy amplio, muy grande, perdón, en el que es difícil que la oposición pueda obtener esta votación, porque históricamente ellos tienen un tope, digamos. Inclusive revisamos las votaciones legislativas del año pasado. La oposición no alcanzó esta cantidad, y la diferencia con el chavismo, digámoslo así, fue pequeña, aunque se refleja de otras formas en la Asamblea, en la composición de la Asamblea, por la forma en que se integra la Asamblea. Ahí pareciera una distancia mayor, pero en votos fue una distancia mucho menor. Entonces yo creo que es un reto muy grande. Lo que sorprende en este caso es que la oposición ahora sí habla de democracia, de pasos democráticos, de respetar la Constitución, cuando ya intentaron un golpe de Estado, que no tiene nada democrático, claro. Y cuando hablaron de que las autoridades electorales no son confiables, entonces ahora sí resulta que son confiables. Y es decir, un conjunto de contradicciones que yo creo que revelando su esencia, ¿no? Yo creo que las últimas elecciones en Venezuela, que permitieron justamente la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, dejaron claro que el sistema electoral venezolano sí es confiable. El Centro Carter, perdóname, como dato, el Centro Carter reconoce al sistema electoral venezolano como el más avanzado del mundo, porque es 100% digital y 100% auditable. Es decir, todo va a través de la huella por vía electrónica. No hay forma de hacer fraude con ese sistema. Claro. Ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves viable que logren superar, para utilizar el mismo término, los retos que les plantea hasta llegar a la revocación? Efectivamente es un reto muy grande. La oposición va a tener que buscar esas alianzas para hacerse más fuerte. Aquí la ventaja que ellos tienen es que están, no apoyados directamente, sino están a través del espejo de la OEA. Con este proceso de democratización que ha planteado la OEA, está a través de ellos con observadores. Entonces está permitiendo también que la OEA pueda tener no una injerencia, sino una participación a través de ellos. Entonces va a depender de esas alianzas, esas estrategias que ellos tengan como opositores frente al gobierno de Maduro. O también hay que aprovechar, a lo mejor hay una parte del grupo de Maduro que ya no está de acuerdo con él y pueden ser captados por estos, ¿no? Entonces habrá que ver esos juegos para alcanzar ese porcentaje tan alto que se busca para poderlo revocar. Ahora, hay una cosa que también que me parece central de esta discusión, y es que aquí los tiempos importan, porque después
de determinada fecha en enero de 10 de enero de 2017, ya no habría una convocatoria a elecciones, sino que asumiría el poder el vicepresidente, quien tendría que terminar el periodo de gobierno del actual mandatario Nicolás Maduro hasta 2019. En efecto, el tema es muy complicado porque si pasa del 10 de enero la celebración del referéndum y perdiera Nicolás Maduro el plebiscito, no habría una convocatoria a elecciones, sino que tomaría el poder el vicepresidente. Claro, y además que es importante nada más puntualizar que no solamente tendría que sacar esa cantidad de votos, sino que el otro elemento fundamental y obviamente lógico es que no fuera derrotado por el no. Sí, claro. Es decir, claro, no. puede llegar a sacar 8 millones de votos el sí, el revocatorio, y el no puede sacar 9 millones, y entonces el mandato del presidente Maduro continuará hasta el 2019. Es un elemento, digamos, que... Claro, pero es que digamos que lo que la oposición está buscando justamente es adelantar, apurar la celebración del referéndum, porque... Por si lo gana. Porque si lo llega a ganar y lo hace después del 10, pues entonces la batalla parece un poco, o sería una batalla pírrica, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto. Que los tiempos son lo que está marcando ahorita toda esta situación. Efectivamente, si el vicepresidente llegara para terminar el periodo de Maduro, habría que también ver el escenario, el contexto bajo lo cual se va a encontrar la presión venezolana. Porque recordemos que tiene la presión internacional, tiene muchos problemas con Colombia. Con Colombia, bueno, históricamente han tenido esos problemas territoriales de la frontera. El petróleo, que sigue siendo un problema para Venezuela. Y que no va a subir de precio previsiblemente en los próximos para este años. año no se tiene proyectado más que arriba de $10 más de lo que está actualmente. Entonces, por supuesto hay que ver ese escenario, que en el caso que él no gane y quede todavía un gobierno de Maduro, hay que ver esas condiciones. Y hay que ver la situación interna. También cómo la gente se va a manifestar o qué va a hacer la población para ver si continúa el señor o no dentro del poder. Casi podríamos haber comenzado este programa diciendo Venezuela en la carrera contra los acontecimientos. Es decir, la oposición necesita apurar el referéndum y el gobierno, por otro lado, no sé en qué situación va a llegar a final de año si traes, Nayar, una inflación de cerca, ¿qué decías tú? 720. 720 al hoy, mes de abril. 2000% al final de año es la previsión. Desabastecimiento, movilización en la calle y una enorme polarización. Todos están contra los acontecimientos. Bueno, en una carrera contra ellos. Pareciera que el escenario es así, digamos que podríamos decirlo catastrófico, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos hechos que son reales, en términos de los problemas económicos que hay y en torno al abastecimiento, pero en realidad Venezuela ha vivido de manera intensa estos últimos 17 años a partir de la llegada de Hugo Chávez, porque no han dejado respirar un proyecto diferente que le afecta a muchos intereses internos y externos, geopolíticos en torno a Estados Unidos, por la importancia petrolera de este país, y los intereses que afectó de un sector privilegiado de la sociedad venezolana, que se concentra en los medios de producción y en los medios de comunicación, y que gobernó 50 años Venezuela y dejó un país hundido en la pobreza completamente. Pero lo que se ha hecho en este proceso de lo que se conoce como Revolución Bolivariana ha sido recuperar, digamos, la dignidad de un pueblo hundido en la pobreza, llegando a niveles reconocidos por organismos internacionales como la UNESCO, como la FAO, cumpliendo una buena parte de los objetivos del milenio, por ejemplo, erradicando el analfabetismo y creando las misiones bolivarianas, que consisten en un conjunto de políticas sociales que la misma gente desarrolla e impulsa a través de una redistribución de las ganancias de petróleo. Pero fíjate, justo en las últimas horas, en la propia asamblea, fue destituido el ministro de Agricultura o Alimentación, y la acusación de la oposición es que él había, o lo señalaban como causante del desabastecimiento, del problema del desabastecimiento de alimentos en el país, porque decían había optado por una política de importación de alimentos en vez de generar producción interna. Es decir, está viendo ya, o sea, ¿qué grado traerán ahorita el desabastecimiento que estén rodando, pues nada menos que la cabeza de un ministro? Claro, puede ser, efectivamente, pero no podemos asegurar que él tuvo el 100% de la culpa, ¿no?
Hay que ver que Venezuela, estamos en un mundo globalizado, hoy requerimos de importaciones, de exportaciones, y Venezuela está cerrado. Ellos, desde el momento que empezaron la nacionalización, su industria pues no fue productiva, no generó lo suficiente para su población. El mercado internacional no la ha querido vender a Venezuela porque no tiene con qué pagar. Entonces, al no haber esos recursos, esos materiales o alimentos, como en este caso, pues Venezuela está en esta situación de caos, ¿no? Y precisamente allí hizo una declaración el presidente Maduro. Si el referéndum que el próximo lunes, con estos 195,000 firmas que se requieren, no funcionan o no están acorde, él señala que, de acuerdo a su inteligencia de su sistema, indica que posiblemente hay un golpe de Estado para el 15 de mayo. Bueno, puede ser su as bajo la manga, ¿no? Pero hay que verlo. Sin embargo... O sea, que si esa iniciativa se frustra, lo que está esperando... Claro. Bueno, es que son declaraciones que pueden ser también, digamos, asusar el miedo. Claro, por supuesto. Entonces, ese es el elemento que se está utilizando para la que gente no vaya a votar, ¿no? A firmar esta lista. Entonces, sí hay una serie de situaciones. El ministro, efectivamente, pues tuvo una parte de la culpa al no tener una estrategia bien definida de cómo se llega los alimentos a la población, ¿no? Pero también hay que recordar que Venezuela depende de mucho del extranjero. Entonces, muchos países no le quieren vender porque no hay con qué pagarles. ¿Cómo ves la parte social? ¿Crees que se profundice, digamos, el descontento? Porque hemos visto ya, en primera, el crecimiento de la oposición, y en segunda, sí, en los últimos días hemos visto más movilizaciones en la calle, en Maracaibo, por ejemplo. Sí, bueno, las movilizaciones de Maracaibo se contradicen plenamente con el discurso de supuesta opción por la democracia que encabeza Capriles, porque recuerda inmediatamente las guarimbas del 2014, donde murieron 43 personas, gran mayoría de ellos personas que no estaban involucradas en ninguno de los bandos. Pero lo que está ahí presente, digamos, son factores que no se han mencionado, que tiene que ver no solamente con una crisis económica que pega desde el ámbito externo, sino también con la estrategia golpista de desabastecer de los canales de distribución de una buena parte de las empresas que están en manos de la oposición antichavista, que lo hicieron ya en el 2002 alrededor del golpe de Estado contra Chávez, y que además, como alguna vez lo comentamos en tu programa, recuerda plenamente lo que sucedió en Chile en el 73 con Allende, cuando los cables que después se conocen de las informaciones, el embajador de Estados Unidos entregaba un paquete de $600,000 al dueño del transporte de Santiago de Chile para que hubiera una huelga de transporte. Esas estrategias se han repetido en diferentes ocasiones porque la idea es crear un caos, ¿no? O sea, aparentar la idea de un caos, de un gobierno que no puede abastecer a su población, un gobierno que no puede mantener servicios básicos como la luz, como el abastecimiento de otros servicios. Pero eso sí es un hecho. Es un hecho por la sequía. El recorte de energía. Es por la sequía. Claro. Tienes la principal hidroeléctrica de Venezuela, por un fenómeno provocado, una caída de 70% de su capacidad. Claro, sí, por un fenómeno ahí sí, no tiene nada que ver con lo político, es un fenómeno de la naturaleza. Bueno, si lo ubicáramos en términos estructurales, generado por un nivel de destrucción ambiental que se ha generado en el mundo, que está impactando en la naturaleza a través de este fenómeno del Niño, que ha provocado una de las sequías más graves de Venezuela, como por ejemplo en el caso de Costa Rica, que es una sequía que no se había vivido en 50 años, está afectando muchas zonas en Costa Rica. Ahora, ¿no les parece que estamos ante una situación realmente que se complica mucho porque en medio de, digamos, procesos de cambio y transformación institucionales como es un referéndum, porque está reconocido legal y constitucionalmente, pues este proceso se lleva a cabo en medio de, digamos, señalamientos de que la oposición quiere llegar o sacar a Maduro sea como sea, por esa vía o por la que sea, mientras que el otro dice que lo que viene pues es una amenaza de golpe de Estado. Es decir, los dos parece que en medio de ese proceso legal hay todo un lenguaje y un discurso de ruptura institucional. Venezuela camina por un proceso institucional de convocatoria de plebiscito o referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que hay movilizaciones en las calles y señalamientos del propio presidente Maduro de que si no funciona la primera etapa el lunes de recogida de firmas, habría un intento de golpe de Estado, anuncia él, en mayo próximo. Arturo, me quedé contigo. ¿Cómo entender, digamos, esta contradicción institucional? Claro, efectivamente es un dilema, pero es parte de lo que vemos en las relaciones internacionales, ¿no? La teoría del miedo. Efectivamente lo que se busca es a una parte de la población
generarle el miedo, efectivamente, que no salga, que no se manifieste, que no vaya a firmar este referendo. Mientras que por el otro lado está el otro discurso, ¿no? Entonces, esta situación un poco ambivalente que se está viviendo en el contexto de Venezuela es lo que está generando precisamente en esta inestabilidad también. Porque la población, al fin de cuentas, percibe lo que ve en su casa, en su bolsillo directamente, y otra es la situación que ve directamente del gobierno, lo que vemos en las calles, en las oficinas, en las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, esta teoría del miedo lo que está generando es esto, caos, precisamente para que las personas, al momento de sentirse con miedo o tener una situación en particular, prefieren mejor quedarse en su casa y no meterse en asuntos que no le competen, ¿sí? Entonces, hay esa situación que está viviendo ambivalentemente. ¿Qué opinas, Nayar? Pues difiero porque Venezuela no es un caso de una población que esté que pueda ser intimidada de esa manera. Es una población bastante activa, a favor del chavismo, en contra del chavismo. Lo ha vivido así durante estos últimos 17 años el país. Y es una población que se manifiesta y que sale a manifestarse. Y unos quieren la lógica de la violencia, como ha sido en el caso de la oposición, y lo vimos en el 2014 con las guarimbas, y otros quieren una vía pacífica de mantener un proceso que ha sido respaldado por amplias mayorías y que en 17 de los 19 procesos electorales que se han vivido desde el 98, 17 han sido ganados por el chavismo, ¿no? Solamente se perdió un revocatorio en una consulta sobre un cambio constitucional en el 2007 y en las elecciones del año pasado. Para el mantenimiento en el poder, sí, para un conjunto de reformas que incluía, digamos, que se pudiera... La reelección de... Exacto. Pero yo creo en ese sentido que y además, antes de que se me olvide, digamos, no conozco que haya desaparecidos en Venezuela, no es en ese caso igual a México. No hay presos políticos, yo considero que hay políticos presos, porque tuvieron responsabilidad en el 2014 en actos de violencia que provocaron la muerte de 43 personas. Sí, te refieres a Leopoldo López, que sigue después de 28 meses en prisión. Ajá. Siguiendo un proceso por un conjunto de responsabilidades en las que nada democrático llama públicamente a tirar al gobernante, ¿no? Cuando había apenas pasado las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que el panorama es complejo, sin duda. Y hay también un esfuerzo, digamos, por parte del gobierno y algunos sectores de la iniciativa privada. El día de ayer se firmó un convenio, por ejemplo, con el presidente de los empresarios que están relacionados con la pesca del camarón para construir cadenas de distribución de este producto y no exportarlos, sino importarlos en el propio país y generar una entrada también de dólares para los empresarios y para el gobierno, ¿no? Es decir, el sistema que existe en Venezuela sigue siendo un sistema capitalista, con transiciones hacia el socialismo. Entonces los empresarios nunca han sido expropiados en la lógica de quedarse con sus empresas nada más por tenerlas, ¿no? Ha sido en aquellos casos en que no han querido compartir, digamos, una lógica de desarrollo para el país, no para un sector de la política. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la vivienda. Cuando la industria del cemento no quiso vender al gobierno cemento, por ejemplo, para que pudiera desarrollar el plan de vivienda. Sí, las intervinieron. Se nacionalizó y entonces resulta que en los últimos 3 años se construyeron ya alrededor de 800,000 viviendas. Ahora, con el Estado, con la industria del cemento, ¿no? Ahora, en cualquier caso, Arturo, lo que sí estamos viendo en Venezuela también es que ningún proceso institucional ha logrado, digamos, frenar una polarización creciente que enfrenta a opositores y oficialistas pues de una manera peligrosa, sobre todo en el contexto de una profundización de la crisis económica. Por supuesto, aquí la situación que va a vivir Venezuela en los próximos días y meses es precisamente esa, la parte de la conciliación entre los partidos, la oposición y el gobierno. Efectivamente, a lo mejor los empresarios no han sido atacados directamente, pero sí en algunas situaciones. Por eso yo hacía el comentario, también lo que está haciendo los observadores internacionales, a lo mejor no ya directamente en Venezuela, sino desde afuera de Venezuela están teniendo el ojo en Venezuela, ¿no? La OEA básicamente. Los derechos humanos también que critican o señalan las violaciones que existen, ¿no? Pero bueno, esa es otra situación. Sin embargo, este contexto que está viviendo Venezuela es parte medular de lo que vamos a vivir en estos meses. Lo vivimos o lo estamos viendo un poco en Brasil, ¿no? Con este proceso de la presidenta, lo estamos viendo con Argentina, con el presidente, con esta parte de enriquecimientos ilícitos, ¿no? Son situaciones, a lo mejor sí difieren un poco, pero vamos a esas tendencias, ¿no? Lo que está pasando, el medio ambiente, que también está influyendo demasiado, Costa Rica ya lo mencionaba, el Panamá que tiene problemas de agua, el canal de Panamá funciona con agua dulce. Entonces, al no haber lluvias, a estas situaciones que está viendo del medio ambiente, se baja el nivel. Se baja el nivel. Venezuela de ahí viene su nombre, ¿no? Que era la Venecia de América Latina, ¿no?
Entonces, al no haber agua, también muchos de sus recursos están viviendo, por eso no hay energía eléctrica, por eso no hay riego para muchos de los campos que ellos están teniendo, ¿no? Entonces, son problemas por diferentes índoles, políticos, sociales, ambientales, ¿no? Me estoy yendo, voy a la recta final y te diría, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que pase el lunes y los subsecuentes etapas de este proceso de revocación de mandato? Seguramente el lunes se entregarán sus 200,000 firmas, se avanzará en el siguiente paso. Dudo que puedan ellos rebasar la cantidad con la que el presidente Maduro fue electo en las elecciones del 2014. Y además habrá que medir los tiempos, ahí sí no hay una previsión muy sencilla, porque hay que medir los tiempos, y si esto está después del 10 de enero del 17, entonces terminará, en caso de que el sí gane en ese referéndum, terminaría el vicepresidente las funciones del presidente Maduro, ¿no? Pero yo lo que veo es lo cual no significaría, digamos, una salida desde el punto de vista de la oposición. Sería un triunfo absolutamente pírrico, y las presiones, pues seguramente se mantendrían. Continuarán. El problema aquí es que es una oposición que no respeta la Constitución, que no respeta la democracia, que ya lo ha demostrado. No es una cuestión de especulación, sino lo ha demostrado con pasos muy firmes: golpes de Estado, desconocimientos, boicots electorales. Entonces depende de lo que le convenga en el momento, en la coyuntura, es que actúe de una o de otra forma. Y ahorita, mientras están pidiendo el referéndum, están al mismo tiempo solicitando que la OEA aplique la cláusula democrática que tiene para un país en el que supuestamente se rompe un Estado de Derecho, situación que no existe en Venezuela. Entonces le están apostando por donde sea. Es decir, tratan desde la Asamblea de destituirlo, tratan un referéndum, tratan de que la OEA actúe. Es una desesperación por regresar al poder sin ningún proyecto de nación. Arturo, cierro contigo. Efectivamente. Va a acabar rompiéndose el orden institucional por encima, digamos, de los mecanismos como el plebiscito que tienen para tratar de resolver y dar respuesta a los conflictos. Yo creo que va a ser por etapas. Efectivamente, la primera etapa va a ser conseguir las firmas. O sea, yo creo que ahí no va a haber ningún problema. Efectivamente, la segunda etapa es conseguir los 4 millones de votos. Ahí va a depender de las estrategias de los opositores y del propio gobierno. Entonces, ahí es donde vamos a determinar si el día 10 de enero del próximo año continúa Maduro o no. Pues muy bien. Sí. Vamos a tener que seguir de cerca esto, porque la verdad es que Venezuela va a seguir dando mucho que hablar. Mucho. La situación ahí es muy compleja y se adentran a una etapa, a un proceso pues que va a tener, digamos, altísimas temperaturas y altísimo contenido político. Así es. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias. Muchas gracias, Nayar López, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias, Nayar, muchas gracias. Y muchas gracias a Arturo Martínez Lerma. Gracias por la invitación. Internacionalista, profesor investigador de la Universidad de La Salle. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.